Imagina conducir tu coche a 400 metros bajo el agua. Eso es más profundo que la altura del Empire State Building. Peces nadando sobre tu techo, la aplastante presión del océano a tu alrededor, pero tú avanzas a 80 kilómetros por hora como si estuvieras en cualquier autopista normal. Noruega está invirtiendo $2.000 millones para excavar el túnel submarino más profundo del mundo. No es para trenes ni para servicios públicos. Es para autos y camiones comunes. El túnel Rockfast se sumergirá a 400 metros bajo el mar de Noruega. Para ponerlo en perspectiva, si apilaras 4 estatuas de la libertad una sobre otra, este túnel seguiría siendo más profundo. Pero aquí viene la parte que te va a sorprender. Noruega ha calculado que esta autopista submarina en realidad les hará ganar dinero. Mucho dinero. Y la forma en que la están construyendo es tan revolucionaria que países de todo el mundo ya están copiando sus técnicas. Actualmente, si quieres viajar de Stavanger a Bergen en Noruega, tienes un problema. Estas dos grandes ciudades están separadas por un laberinto de fiordos, esos profundos y estrechos entrantes tallados por antiguos glaciares. Tu viaje se ve así. Conduces hasta un ferry, esperas, abordas el ferry, cruzas el agua, te bajas, conduces hasta otro ferry y vuelves a esperar. Repite este proceso 7 veces. Lo que debería ser un viaje de 3 horas se convierte en una odisea de 8 horas. A veces incluso más si el clima es malo y los ferries se cancelan. Las familias noruegas han estado lidiando con esto durante generaciones. Los dueños de negocios pierden millones debido a retrasos en los envíos. Los vehículos de emergencia quedan atrapados esperando los ferries mientras la gente necesita ayuda. Las compañías de ferries están ganando buen dinero, claro, pero Noruega se dio cuenta de algo. Están perdiendo mucho más dinero del que ganan. Cada hora que un camión pasa esperando un ferry es productividad perdida. Cada turista que decide que el viaje es demasiado complicado es ingreso perdido. Cada negocio que no puede expandirse porque el transporte es poco confiable es una oportunidad perdida. Así que Noruega hizo las cuentas. Calcularon que el beneficio económico de conectar estas regiones pagaría el túnel en 25 años. Pero construir el túnel submarino más profundo del mundo no es como excavar un túnel normal. A 400 metros bajo el agua, la presión es increíble. Estamos hablando de 40 veces la presión atmosférica normal. Eso es suficiente para aplastar un coche como si fuera una lata de refresco. La roca allá abajo no es solo roca. Ha sido comprimida y retorcida por millones de años de presión geológica. A veces es más dura que el acero. A veces se desmorona como el queso. Y luego está el agua. No solo es la filtración normal de agua subterránea. Estamos hablando del peso completo del mar de Noruega intentando inundar tu túnel. La mayoría de los ingenieros verían esto y dirían imposible. Los ingenieros noruegos dijeron reto aceptado. Su solución, algo llamado el método de perforación y voladura, pero potenciado con tecnología del siglo XXI. Están usando explosivos tan precisamente calibrados que pueden volar roca sólida sin perturbar la estructura del túnel a solo unos pies de distancia. Perforadoras guiadas por GPS que pueden colocar cargas con una precisión de pulgadas. Pero aquí está la parte realmente ingeniosa. No están luchando contra la presión del agua, la están utilizando. Los túneles submarinos tradicionales intentan mantener toda el agua fuera. Noruega se dio cuenta de que, en realidad, esa es la manera más difícil de hacerlo. En cambio, están construyendo lo que se llama un túnel drenado. Dejan entrar cantidades controladas de agua y luego la bombean continuamente hacia afuera. Piénsalo así. En lugar de construir un submarino completamente impermeable, construyeron un submarino con un sistema de drenaje realmente bueno. Este enfoque tiene 3 enormes ventajas. Primero, es mucho más barato. No necesitas materiales impermeabilizantes exóticos que cuestan una fortuna. Segundo, en realidad es más seguro. Si la impermeabilización falla en un túnel tradicional, se produce una inundación catastrófica. Si el sistema de bombeo falla aquí, solo se produce un flujo de agua manejable. Tercero, es más fácil de mantener. Puedes acceder y reparar el sistema de drenaje sin necesidad de una reconstrucción mayor. Noruega probó esta técnica primero en túneles más pequeños. Funcionó tan bien que ahora son los líderes mundiales en la construcción de túneles submarinos. Hay países que envían delegaciones a Noruega para aprender estas técnicas. Las cifras detrás de Rockfast son absolutamente asombrosas. Están excavando 8 millones de metros cúbicos de roca. Eso es suficiente para construir una pirámide más grande que la Gran Pirámide de Giza. El túnel tendrá 27 kilómetros de largo. Esos son 16,8 millas. Conducirás bajo el agua durante unos 20 minutos a velocidad de autopista. Tendrá 4 carriles de ancho, con salidas de emergencia cada 500 metros. Cobertura total de teléfono móvil en todo el trayecto. Iluminación LED que imita la luz del día para evitar la fatiga en el túnel. Pero esto es lo que realmente muestra la magnitud. Están utilizando 15 sitios de construcción diferentes al mismo tiempo. Algunos en tierra, otros en islas artificiales y otros en plataformas flotantes. La logística es una locura.
Tienen que coordinar los horarios de las explosiones para que no interfieran entre sí. Tienen que transportar millones de toneladas de roca excavada. Tienen que mantener toda la operación funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para cumplir con el plazo de 2033. Y están haciendo todo esto mientras mantienen algunos de los estándares medioambientales más estrictos del mundo. Aquí es donde Noruega realmente demuestra por qué son diferentes. La mayoría de los megaproyectos consideran la protección ambiental como algo secundario. Noruega lo hizo central en su diseño. Toda esa roca excavada no la están simplemente desechando, la están utilizando para crear nuevas áreas de terreno para el desarrollo, islas artificiales que se convertirán en puertos, zonas industriales e incluso comunidades residenciales. El sistema de ventilación del túnel no solo mueve el aire, también lo filtra. El aire que sale del túnel será en realidad más limpio que el aire que entra. También están creando arrecifes artificiales con parte del material excavado. Estos arrecifes se convertirán en nuevos ecosistemas para la vida marina, pero la verdadera obra maestra ambiental es el transporte en la región. En este momento, esos transbordadores consumen enormes cantidades de combustible, motores diésel funcionando, llevando autos y camiones. Las emisiones de carbono son enormes. Una vez que Rockfast abra, la mayor parte de ese tráfico de transbordadores desaparecerá. La reducción de emisiones de carbono será equivalente a sacar 100.000 autos de la carretera permanentemente. Noruega está construyendo un túnel que se paga solo en términos medioambientales. Pero los beneficios medioambientales son solo el comienzo. El oeste de Noruega está económicamente aislado. Claro, está conectado, pero no de manera eficiente. Las empresas no pueden depender de entregas justo a tiempo. El turismo está limitado por los problemas de transporte. Rockfast lo cambia todo. Las compañías navieras podrán garantizar los tiempos de entrega. Los fabricantes podrán expandir sus cadenas de suministro. Los turistas podrán visitar varias ciudades en un solo viaje. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Este túnel crea una nueva geografía económica. De repente, los pequeños pueblos a lo largo de la ruta se convierten en lugares viables para los negocios. Puedes vivir en un tranquilo pueblo costero y viajar diariamente a Bergen. Puedes dirigir una operación de manufactura en una zona de bajo costo y aún así tener fácil acceso a los principales puertos. El valor de los bienes raíces ya está cambiando en previsión de esto. Algunas zonas están viendo duplicarse el valor de las propiedades. Noruega estima que el túnel generará 15.000 millones de dólares en actividad económica durante sus primeros 20 años. Eso es un retorno de 7-1 sobre su inversión. Lo que Noruega está haciendo con Rockfast no se trata solo de conectar dos ciudades. Están escribiendo el manual para la infraestructura del siglo XXI. Países de todo el mundo están observando este proyecto porque enfrentan desafíos similares. China ya está adaptando técnicas noruegas para túneles submarinos en su proyecto del área de la Gran Bahía. El Reino Unido está estudiando Rockfast para posibles conexiones entre Inglaterra e Irlanda del Norte. Incluso Estados Unidos está prestando atención. Existen propuestas para túneles submarinos que conecten Manhattan con Brooklyn y San Francisco con el condado de Marin. Pero esto es lo que hace especial a Noruega. Están construyendo infraestructura inteligente. El túnel contará con sensores que monitorean todo: calidad del aire, flujo de tráfico, integridad estructural y sistemas de aprendizaje automático que pueden predecir necesidades de mantenimiento antes de que ocurran problemas. El sistema de ventilación del túnel se ajusta automáticamente según los patrones de tráfico y la calidad del aire. Los sistemas de respuesta de emergencia pueden detectar accidentes en cuestión de segundos y enviar ayuda exactamente al lugar del incidente. Cada aspecto de este túnel está conectado a un sistema central de monitoreo. Aprenderá y se adaptará con el tiempo. En este momento, la construcción avanza a toda velocidad, pero Noruega enfrenta algunos desafíos serios. Las interrupciones en la cadena de suministro global han incrementado los costos en un 30%. Hay escasez de trabajadores calificados en túneles en todo el mundo. Las regulaciones medioambientales se están volviendo más estrictas. La coordinación entre 15 sitios de construcción diferentes es como dirigir una orquesta sinfónica donde cada músico está tocando una canción distinta. Un retraso en cualquier sitio afecta todo el cronograma. Y también hay presión política. Algunos noruegos se preguntan si gastar 2.000 millones de dólares en un túnel es la mejor manera de usar el dinero de su fondo petrolero cuando podrían invertir en energías renovables o programas sociales. Pero Noruega tiene un arma secreta. Ya lo han hecho antes. Noruega ya tiene más túneles submarinos que cualquier otro país, más de 30. Han aprendido de cada uno de sus proyectos. El túnel de Lærdal les enseñó sobre la gestión de la calidad del aire. El túnel de Eiksund les enseñó sobre la construcción en aguas profundas. La carretera del Atlántico les enseñó sobre cómo construir en condiciones climáticas extremas. Rockfast no es su primer rodeo, es su obra maestra. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente increíble. Rockfast no es el final de los sueños noruegos de autopistas submarinas, es solo el comienzo. Ya están planeando la siguiente fase: túneles submarinos que conecten Noruega con Dinamarca y luego con Alemania.
Eventualmente, una red de autopistas completamente submarina que conecte toda Escandinavia. Imagina conducir desde Oslo hasta Copenhague sin ver nunca la superficie del océano, o de Estocolmo a Berlín en línea recta bajo el mar Báltico. Y otros países están haciendo planes similares. Japón quiere autopistas submarinas que conecten sus islas. Indonesia está planeando túneles entre sus principales islas. Incluso Australia está considerando conexiones submarinas con Tasmania. Podríamos estar presenciando el inicio de una era completamente nueva en el transporte, donde los continentes estén conectados por redes de autopistas submarinas. En 2033, cuando se inaugure Rockfast, podrás conducir de un extremo a otro de Noruega en un solo día. Sin transbordadores, sin retrasos por el clima, solo un trayecto directo a través de la autopista submarina más profunda jamás construida. Pero para entonces, la tecnología que Noruega desarrolló para Rockfast ya se estará expandiendo por todo el mundo. La pregunta es, ¿qué país será lo suficientemente valiente como para ir aún más profundo que Noruega? ¿Y qué pasará cuando todas las grandes ciudades del mundo estén conectadas por autopistas submarinas que hagan que el transporte actual parezca de la época de los carruajes? Porque ahora mismo, en algún lugar del mundo, ingenieros están observando el éxito de Noruega y preguntándose, si ellos pueden llegar a 400 metros de profundidad, ¿por qué nosotros no podemos llegar a 600? Pero Noruega no es el único país que está construyendo túneles imposibles. España y Marruecos están separados por solo 9 millas de agua. Han estado planeando un túnel de $7.000 millones durante 30 años. Entonces, ¿por qué aún no se ha construido? Haz clic en ver siguiente para descubrir por qué. Nos vemos en el próximo video. Un país famoso por sus ruinas de 2.500 años de antigüedad está a punto de construir su torre más alta hasta ahora. No en el próspero Dubái ni en la reluciente Singapur, sino en Grecia, una nación que ha pasado décadas diciendo absolutamente no a los rascacielos. La Riviera Tower en Atenas será la primera ficha de dominó en el sorprendente plan de transformación de $10.000 millones de Grecia. Esta sola torre podría resolver la mayor pesadilla económica de Grecia o crear una completamente nueva. Durante generaciones, Atenas tuvo una regla no escrita: no construir más alto que la Acrópolis. Imagina decirle a Nueva York que no puede construir más alto que la Estatua de la Libertad, o a Dubái que no puede ir más allá de una palmera. Eso es, esencialmente, lo que Grecia se hizo a sí misma. Camina por Atenas hoy y verás interminables filas de bloques de concreto de 6 pisos. No son encantadoras casas adosadas europeas. Son edificios de apartamentos monótonos e idénticos que se extienden hasta donde alcanza la vista. La ciudad parece como si alguien hubiera copiado y pegado el mismo edificio 1000 veces a lo largo del paisaje. Pero hay una razón para esta monotonía arquitectónica. Después de la Segunda Guerra Mundial, Grecia creó códigos de construcción que, en esencia, prohibían las estructuras altas. El temor era simple: los terremotos podían derribar torres y, además, ¿quién querría competir con el Partenón? Esta decisión moldeó el horizonte de toda una nación durante 70 años. Mientras otros países alcanzaban las nubes, Grecia se mantuvo obstinadamente horizontal. Luego llegó 2019 y todo cambió. El gobierno griego anunció algo que sorprendió a arquitectos de todo el mundo. Aprobaron la Riviera Tower, un gigante de 200 metros que empequeñecería a cualquier otro edificio del país. Piensa en esos números por un momento. Con 200 metros, esta torre es más alta que 40 casas normales apiladas una encima de la otra. En una ciudad donde la mayoría de los edificios no superan los 6 pisos, esta estructura se elevará 50 pisos hacia el cielo. La torre es completamente diferente a cualquier cosa que Grecia haya intentado antes. Estamos hablando de apartamentos de lujo que cuestan más de lo que la mayoría de los griegos gana en toda su vida, espacios de oficinas diseñados para corporaciones internacionales y comodidades que suenan más a Dubái que a Atenas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Esta torre representa el primer paso en el plan maestro de Grecia para reinventarse por completo como un destino de lujo para los ultra ricos. La Riviera Tower es solo el comienzo. Grecia ha lanzado discretamente uno de los proyectos de transformación urbana más ambiciosos de la historia europea, un plan de $10.000 millones para convertir la costa de Atenas en un Mónaco mediterráneo. La pieza central, algo llamado el proyecto Hellinikon. Imagina el mayor proyecto de regeneración urbana costera del mundo, construido en el sitio del antiguo aeropuerto de Atenas. Estamos hablando de hoteles de lujo, distritos comerciales, torres residenciales y un parque enorme, todo diseñado para atraer a la élite global. Las cifras son asombrosas. Este solo proyecto creará 75.000 empleos y sumará un 2.4% al PIB total de Grecia. Eso es como añadir de un solo golpe la producción económica de un país pequeño a la economía griega.
Pero aquí está la parte increíble. Grecia está haciendo esto mientras aún se recupera de una de las peores crisis económicas de la historia moderna. Retrocedamos al año 2010. Grecia estaba, esencialmente, en bancarrota. El país no podía pagar sus cuentas, el desempleo alcanzó el 27% y los jóvenes griegos huían del país en masa. Atenas se parecía menos a una capital europea y más a una ciudad sitiada. Los bancos cerraban, las protestas llenaban las calles y toda la Unión Europea se preguntaba si Grecia colapsaría por completo. La palabra Grexit, la salida de Grecia de la Unión Europea, se convirtió en una posibilidad real. Avancemos hasta hoy y Grecia está persiguiendo torres de lujo y desarrollos multimillonarios. ¿Cómo pasa un país de un desastre económico a construir rascacielos para millonarios en poco más de una década? La respuesta revela algo fascinante sobre cómo las naciones se reinventan en el siglo XXI. Los líderes de Grecia se dieron cuenta de algo crucial: no se puede reconstruir una economía permaneciendo exactamente igual. Mientras otros países europeos competían en manufactura o tecnología, Grecia decidió competir en algo completamente diferente: el estilo de vida. La estrategia es brillante en su simplicidad. En lugar de intentar construir fábricas o centros tecnológicos desde cero, Grecia está aprovechando lo que ya tiene: un clima increíble, hermosas costas, una rica historia y una ubicación que conecta Europa con Asia y África. Pero ya no solo venden turismo, están vendiendo una transformación completa del estilo de vida a la élite adinerada del mundo. Aquí es donde el plan de Grecia se vuelve realmente inteligente. El país ofrece algo llamado la visa dorada. Invierte 250.000 euros en bienes raíces griegos y obtienes la residencia en la Unión Europea. No solo la residencia griega, sino acceso a toda la Unión Europea. Para personas adineradas de China, Rusia, Oriente Medio y más allá, esto es increíblemente atractivo. Obtienes un apartamento de lujo en un hermoso país mediterráneo, además de la posibilidad de vivir y trabajar en cualquier lugar de Europa. La Riviera Tower y proyectos como Hellinikon no son solo edificios. Son boletos dorados a la ciudadanía europea envueltos en un paquete de lujo. Desde 2014, Grecia ha emitido más de 30.000 visas doradas, atrayendo más de 7.500 millones de euros en inversión extranjera. Eso no es solo calderilla, es suficiente dinero para transformar regiones enteras del país. Pero hay otra capa en esta historia que la mayoría de la gente pasa por alto. La transformación de Grecia está siendo financiada en gran parte por inversión china. El mismo país que construyó ciudades enteras desde cero, ahora está ayudando a Grecia a reconstruir su economía a través de bienes raíces de lujo. Empresas chinas están invirtiendo miles de millones en infraestructura, puertos y proyectos inmobiliarios en Grecia. El puerto del Pireo, el puerto más grande de Grecia, ahora es mayoritariamente propiedad del gigante naviero chino COSCO. Los inversores chinos son los principales patrocinadores del desarrollo de Hellinikon. Esto crea una dinámica fascinante: la antigua Grecia siendo reconstruida con capital chino moderno, dirigida a ciudadanos globales adinerados que buscan residencia europea. No todos en Grecia celebran estos cambios. Muchos habitantes locales temen que los desarrollos de lujo los dejen fuera de sus propios barrios por los altos precios. Imagina vivir en la misma zona que tu familia ha llamado hogar durante generaciones, solo para ver cómo se levantan torres de lujo a tu alrededor con apartamentos que nunca podrías permitirte. También existe la preocupación cultural. Grecia ha pasado milenios preservando su patrimonio arquitectónico. Los críticos argumentan que perseguir un desarrollo al estilo de Dubái corre el riesgo de convertir a Atenas en otro destino de lujo genérico. Las protestas no han sido masivas, pero sí persistentes. Los grupos ecologistas se preocupan por el desarrollo costero. Los historiadores se preguntan si las torres modernas tienen cabida en una ciudad famosa por sus monumentos antiguos. Pero quizás el mayor riesgo sea económico. Grecia está apostando esencialmente su recuperación a atraer extranjeros adinerados. ¿Qué pasa si las condiciones económicas globales cambian? ¿Qué pasa si otros países ofrecen programas de visado dorado? ¿Qué pasa si el mercado inmobiliario de lujo colapsa? Luego está el tema del que nadie quiere hablar públicamente: los terremotos. Grecia se encuentra sobre varias fallas activas. El país experimenta cientos de pequeños terremotos cada año y grandes cada pocas décadas. Las construcciones tradicionales griegas se diseñaron bajas y sólidas por una buena razón. Ahora, el país está construyendo sus estructuras más altas de la historia en una de las regiones más sísmicamente activas de Europa. Los ingenieros insisten en que la tecnología moderna puede manejar el riesgo. La Riviera Tower utiliza ingeniería sísmica avanzada que no existía cuando Grecia prohibió por primera vez los edificios altos.
Las simulaciones por computadora muestran que puede resistir terremotos que derribarían estructuras tradicionales. Pero todavía hay un elemento de incertidumbre. Grecia está, en esencia, realizando un experimento en el mundo real. ¿Puede la ingeniería moderna superar realidades geológicas ancestrales? Si la Riviera Tower tiene éxito, no estará sola por mucho tiempo. Desarrolladores en toda Atenas ya están proponiendo proyectos similares. El perfil urbano de la ciudad podría verse completamente diferente en una década. Otras ciudades griegas también están observando de cerca. Tesalónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, está considerando sus propios proyectos de desarrollo de lujo. Islas como Mykonos y Santorini están explorando expansiones de resorts de alta gama. Grecia podría transformarse de una nación horizontal a una vertical en el transcurso de una generación. Pero Grecia no está operando en el vacío. Países de todo el Mediterráneo compiten por los mismos residentes internacionales adinerados. España ofrece visados dorados, Portugal tiene programas similares e Italia está desarrollando mercados inmobiliarios de lujo. Dubái sigue atrayendo inversiones globales con proyectos aún más ambiciosos. Singapur ofrece estabilidad política y oportunidades de negocio. Mónaco sigue siendo el destino de lujo por excelencia. Grecia está entrando en un mercado saturado donde los países literalmente compiten por atraer a la élite adinerada del mundo. La pregunta no es solo si Grecia puede construir torres de lujo, sino si esas torres pueden competir con alternativas ya consolidadas a nivel mundial. Aquí hay algo que la mayoría de las coberturas pasa por alto. La Riviera Tower no solo es alta, también es inteligente. El edificio incorpora tecnología avanzada que habría sido imposible cuando Grecia empezó a evitar los rascacielos. Estamos hablando de sistemas que ajustan automáticamente el consumo de energía, a sensores inteligentes que reducen los tiempos de espera y seguridad integrada, que utiliza reconocimiento facial y monitoreo con inteligencia artificial. El edificio está diseñado para ser un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la vida de lujo. No se trata solo de la altura, se trata de crear una experiencia de vida completamente diferente que justifique precios premium. La construcción de la Riviera Tower avanza rápidamente. La cimentación está terminada y la torre se eleva piso por piso. Cada mes acerca a Grecia a un momento que definirá su futuro económico. Pero esto es lo que hace que esta historia sea realmente fascinante. Grecia no solo está construyendo una torre, está llevando a cabo un enorme experimento social y económico. ¿Puede una nación famosa por su historia antigua lograr reinventarse como un destino moderno de lujo? Las primeras señales son prometedoras. Las preventas de los apartamentos de la Riviera Tower han superado las expectativas. Inversionistas internacionales están pagando precios premium por unidades que no estarán terminadas hasta dentro de 2 años. Las inversiones extranjeras en bienes raíces griegos alcanzaron niveles récord en 2023. El programa de visa dorada sigue atrayendo a solicitantes adinerados de todo el mundo. Las cifras del turismo no solo se han recuperado de la crisis económica, sino que han superado los niveles previos a la crisis. El éxito está generando consecuencias inesperadas en toda la sociedad griega. El valor de las propiedades en Atenas ha aumentado drásticamente. Los jóvenes griegos que no podían permitirse apartamentos durante la crisis económica ahora se enfrentan a precios aún más altos debido a la inversión extranjera. Los negocios locales se están adaptando para atender a una clientela cada vez más internacional. Los restaurantes están añadiendo menús multilingües, las tiendas aceptan diversas monedas y las industrias de servicios están contratando personal que hable mandarín, árabe y ruso. Atenas se está transformando poco a poco de una ciudad puramente griega a un centro internacional. Si esto representa progreso o una pérdida cultural, depende completamente de tu perspectiva. La Riviera Tower debería estar terminada durante 2025. Cuando abra sus puertas, Grecia entrará oficialmente en territorio desconocido. Una nación que pasó generaciones evitando la altura, de repente alcanzando alturas nunca vistas. Pero la verdadera prueba no es si la torre se construye. La verdadera prueba es si la transformación radical de Grecia realmente funciona. ¿Puede un país reemplazar ruinas económicas con rascacielos de lujo? ¿Puede el patrimonio antiguo coexistir con la ambición moderna? ¿Puede una nación reinventar toda su identidad sin perder su alma? Las respuestas determinarán no solo el futuro de Grecia, sino también si otras economías en dificultades pueden seguir el mismo camino. Países de todo el mundo están observando para ver si la apuesta de $10.000 millones de Grecia da resultado. Porque si funciona, Grecia no solo habrá construido una torre, sino que habrá creado un modelo para la transformación nacional que podría cambiar la manera en que pensamos sobre la recuperación económica en el siglo XXI. La pregunta no es solo si la Riviera Tower se mantendrá en pie, la pregunta es si Grecia misma se elevará o caerá con ella.
Pero la revolución de rascacielos en Grecia no es nada comparada con lo que está sucediendo justo al sur de Europa. En este momento, ingenieros están planeando un túnel de $7.000 millones que conectará dos continentes enteros por primera vez en la historia. La historia de cómo este proyecto imposible podría realmente funcionar y por qué algunos expertos creen que podría desencadenar el próximo cambio económico global es absolutamente increíble. Haz clic aquí para ver esa investigación, porque lo que aprenderás cambiará para siempre tu visión sobre el futuro del comercio internacional. Haz clic en ver siguiente para ver el video. Imagina subirte a un tren de alta velocidad en Madrid y llegar a Casablanca solo unas horas después. Sin vuelos, sin ferries, solo tierra firme bajo tus pies mientras viajas entre dos continentes. Esto no es fantasía. España y Marruecos están retomando uno de los proyectos de túnel más ambiciosos del mundo. Un paso subacuático de $10.000 millones que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los viajes entre Europa y África. Imagina esto. Estás a 475 metros bajo el mar Mediterráneo, más profundo de lo que es alto el Empire State Building. Sobre ti, enormes barcos de carga cruzan una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. A tu alrededor, formaciones rocosas que han sido testigos de la colisión de continentes durante millones de años. Aquí es donde España y Marruecos quieren excavar el túnel más desafiante jamás intentado. El estrecho de Gibraltar se encuentra en una de las intersecciones geológicas más violentas de la Tierra. Durante los últimos 6 millones de años, las placas africana y euroasiática han estado chocando entre sí aquí, creando un paisaje de montañas submarinas, profundas trincheras y fallas que se extienden por cientos de kilómetros. El propio agua cuenta la historia. Las corrientes atlánticas que fluyen hacia el este se encuentran con las corrientes mediterráneas que fluyen hacia el oeste, creando un campo de batalla submarino de fuerzas en competencia. Cada día, más de 300 barcos navegan estas aguas. Petroleros provenientes de Oriente Medio, buques portacontenedores de Asia, cruceros repletos de turistas. El estrecho se encuentra entre las rutas marítimas más transitadas del mundo, aunque representa una fracción menor del tráfico marítimo global total. Cualquier túnel debe, de alguna manera, coexistir con este constante desfile de enormes embarcaciones sobre él. El túnel del estrecho de Gibraltar no es una idea nueva. Los ingenieros han soñado con conectar Europa y África desde la década de 1930. En aquel entonces, los investigadores españoles descubrieron algo que acabó con el proyecto de inmediato. La roca bajo el estrecho era tan dura que su equipo ni siquiera pudo arañarla. Los estudios geológicos revelaron capas de piedra caliza y dolomita comprimidas durante millones de años en formaciones más duras que el concreto. Los primeros planificadores consideraron alternativas. Algunos propusieron un puente flotante con torres que alcanzarían casi 1 kilómetro de altura. Otros sugirieron un túnel sumergido, con secciones prefabricadas bajadas a una zanja en el fondo marino. Cada opción enfrentaba desafíos imposibles. Las profundidades eran demasiado extremas, la actividad sísmica demasiado impredecible, el tráfico marítimo demasiado denso. Se rindieron, pero casi un siglo después, el sueño ha regresado, y esta vez, puede que realmente tengan la tecnología para hacerlo realidad. Las modernas tuneladoras pueden cortar formaciones rocosas que habrían destruido el equipo de los años 30. La modelización por computadora puede predecir las condiciones geológicas con una precisión que los ingenieros de antaño no podían imaginar. Y lo más importante, ahora existen túneles submarinos exitosos que demuestran que lo imposible puede volverse rutinario. Esto es lo que hace que este proyecto sea absolutamente una locura. El túnel del Canal de la Mancha, que todos consideraban imposible cuando se construyó, se encuentra a solo 75 metros bajo el nivel del mar. El túnel de Gibraltar irá 6 veces más profundo, alcanzando una profundidad máxima de 475 metros. Mientras que el túnel del Canal de la Mancha atravesó una tiza blanda relativamente fácil de excavar, Gibraltar obliga a los ingenieros a perforar algunas de las rocas más duras del planeta. El propio estrecho alcanza profundidades de 900 metros, pero la ruta del túnel evita cuidadosamente estas secciones más profundas. Las cifras son asombrosas. 2 túneles paralelos, cada uno de aproximadamente 28 kilómetros en la sección submarina, con una longitud total de túnel que alcanza entre 38 y 42 kilómetros, incluyendo los accesos terrestres. Es como construir el túnel del Canal de la Mancha bajo el agua, pero haciéndolo más corto y mucho más profundo. La profundidad máxima alcanza los 475 metros bajo el nivel del mar, más profundo que la altura de la mayoría de los rascacielos. A esas profundidades, la presión de la roca es enorme.
Las temperaturas suben por encima de los niveles de la superficie. Cada metro avanzado se convierte en una batalla contra el propio planeta. Los ingenieros estiman que tendrán que excavar millones de metros cúbicos de roca y sedimento. Eso es suficiente material para llenar miles de piscinas olímpicas. Todos estos escombros deben ser transportados a la superficie a través de pozos que, por sí mismos, representan enormes desafíos de ingeniería. La logística por sí sola es asombrosa. Las tuneladoras necesarias para este proyecto estarán entre las más grandes jamás construidas. La tecnología actual alcanza un máximo de unos 17,6 metros de diámetro para las máquinas más grandes que están en funcionamiento. Los túneles planificados en Gibraltar utilizarán máquinas de aproximadamente 7,9 metros de diámetro, grandes, pero dentro de las capacidades tecnológicas actuales. Estas bestias mecánicas aún pesarían miles de toneladas y costarían cientos de millones de dólares cada una. Pero la profundidad ni siquiera es el peor problema. El estrecho de Gibraltar se encuentra sobre una de las características geológicas más peligrosas de Europa, la falla de transformación Azores-Gibraltar. Esto no es simplemente una grieta cualquiera en la Tierra. Este enorme sistema de fallas se extiende por más de 600 kilómetros, desde las Islas Azores hasta la costa de Marruecos. Representa el límite activo donde tres placas tectónicas, la africana, la euroasiática y la ibérica, se encuentran y se rozan entre sí. Esta línea de falla produjo el devastador terremoto de Lisboa de 1755, uno de los sismos más poderosos de la historia europea registrada. Relatos contemporáneos describen campanas de iglesias sonando en toda Europa debido a las vibraciones. El temblor fue tan grande que se sintió tan lejos como en Hamburgo e incluso en Finlandia. Se informa que los lagos en Escocia se agitaron de un lado a otro durante horas después del sismo principal. El tsunami resultante arrasó comunidades costeras enteras en Portugal, España y Marruecos. La altura de las olas alcanzó los 15 metros en algunas zonas, más altas que un edificio de 4 pisos. La ciudad portuaria de Lagos, en Portugal, fue parcialmente destruida. El Palacio Real de Lisboa desapareció bajo las olas. Las estimaciones modernas sugieren que entre 40, 0 y 50, 0 personas murieron en toda la región, aunque algunos informes sitúan la cifra aún más alta. La falla sigue activa hoy en día. Las estaciones de monitoreo sísmico rastrean movimientos regulares, mientras las placas africana y euroasiática se rozan lentamente entre sí a unos 4 milímetros por año. Eso puede parecer poco, pero con el paso de las décadas que lleva a construir un túnel, esas fuerzas se acumulan. Los ingenieros deben diseñar una estructura que pueda flexionarse y doblarse con la actividad sísmica sin colapsar. Luego está el problema del agua. El estrecho conecta dos mares diferentes, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Las frías aguas atlánticas fluyen constantemente hacia el este, mientras que las cálidas aguas mediterráneas fluyen hacia el oeste, creando poderosas corrientes submarinas. Estas corrientes alcanzan velocidades que pueden desviar el equipo de buceo de su curso. Construir secciones del túnel en estas condiciones requiere una precisión que nunca se ha intentado a tales profundidades. El intercambio de agua entre estos mares es masivo. Cada segundo, aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de agua fluyen a través del estrecho. Eso equivale a vaciar una piscina olímpica entera cada 2 segundos, de manera continua, para siempre. Este flujo constante crea patrones climáticos submarinos complejos que cambian con las mareas, las estaciones y la presión atmosférica. La vida marina añade otra capa de complejidad. El estrecho sirve como un corredor migratorio crucial para ballenas, delfines y un sinfín de especies de peces. Los cachalotes se sumergen a profundidades de 1,0 metros aquí, cazando calamares gigantes en las profundas trincheras. Las ballenas piloto viajan en manadas de cientos. Cualquier actividad de construcción debe tener en cuenta estos ecosistemas sensibles. La topografía submarina se asemeja a un paisaje alienígena. Acantilados submarinos empinados caen hacia llanuras abisales. Pináculos rocosos se elevan como montañas bajo el agua. El umbral de Camarinal, una cresta submarina que separa el Atlántico del Mediterráneo, alcanza profundidades de solo 280 metros en su punto más superficial. Esta cresta controla el flujo de agua entre los mares y representa una de las secciones más desafiantes para la construcción de un túnel. Los gobiernos de España y Marruecos lanzaron oficialmente este proyecto en 1979, cuando sus reyes firmaron un acuerdo para fortalecer las relaciones entre Europa y África. Se formaron 2 empresas estatales, SEGSEA en España y SNED en Marruecos. Gastaron millones en estudios durante la década de 1980, pero para 2009, el proyecto volvió a morir.
Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado complicado. ¿Qué cambió? La Copa Mundial de 2030. Marruecos, España y Portugal serán coanfitriones de la primera Copa Mundial celebrada en dos continentes. De repente, conectar Europa y África por tierra dejó de ser solo una fantasía de ingeniería. Se convirtió en una necesidad política. Ingresos por turismo, orgullo nacional, atención global. Sin embargo, el túnel no estará listo para la Copa Mundial de 2030. Las proyecciones actuales sitúan la finalización para 2040 o más tarde. Las cifras son contundentes. La FIFA estima que la Copa Mundial de 2030 podría atraer a más de 5 millones de visitantes internacionales entre los tres países anfitriones. El viaje tradicional entre España y Marruecos implica volar o tomar ferries a través del estrecho. Los vuelos requieren traslados al aeropuerto, demoras por seguridad y horarios sujetos al clima. Los ferries tardan 35 minutos en cruzar, pero requieren tiempo adicional para la carga de vehículos y los procedimientos portuarios. Aunque el túnel no servirá para la Copa Mundial de 2030, el torneo ha generado un impulso político para el proyecto. Un túnel ferroviario de alta velocidad eventualmente revolucionaría los patrones de viaje entre los continentes. Los tiempos de viaje de Madrid a Casablanca podrían reducirse a menos de 4 horas, siendo competitivos con el avión si se consideran las demoras en los aeropuertos. El impacto económico va mucho más allá del turismo. España y Marruecos han estado fortaleciendo sus relaciones comerciales durante décadas. Marruecos es ahora el socio comercial de más rápido crecimiento de España en África. Las empresas españolas han invertido fuertemente en la industria automotriz, la energía renovable y las telecomunicaciones de Marruecos. Un enlace ferroviario directo aceleraría estas tendencias de manera dramática. El sistema ferroviario de alta velocidad de Marruecos lo cambia todo. En 2018, Marruecos lanzó Al Borak, el primer tren de alta velocidad de África. Estas elegantes máquinas alcanzan los 320 km por hora, conectando Tánger con Casablanca en poco más de 2 horas. El viaje que antes tomaba casi 5 horas en tren convencional ahora se realiza más rápido que el trayecto matutino de la mayoría de las personas. Al Borak representa más que solo trenes rápidos. Todo el sistema fue diseñado pensando en la integración europea. Los trenes utilizan tecnología TGV francesa adaptada a las condiciones marroquíes. Los sistemas eléctricos operan bajo los mismos estándares que la red de alta velocidad de España. Incluso el ancho de vía coincide perfectamente con las especificaciones europeas. La inversión fue enorme. Más de $2.000 millones para la línea inicial de 200 kilómetros. Pero los resultados hablan por sí mismos. Al Borak ha transportado a más de 6 millones de pasajeros desde su inauguración, con un crecimiento constante en el número de usuarios cada año. Ahora, los viajeros de negocios se desplazan habitualmente entre las principales ciudades de Marruecos. Los turistas pueden visitar fácilmente varios destinos en un solo viaje. Los planes de expansión actuales son aún más ambiciosos. Marruecos está extendiendo la línea de alta velocidad hacia el sur hasta Marrakech para 2029, añadiendo otros 430 kilómetros de vía. Eventualmente, la red podría llegar hasta Agadir, en la costa atlántica, creando un sistema ferroviario de alta velocidad de 500 kilómetros que abarcaría todo el país. Al Borak utiliza los mismos sistemas eléctricos y el mismo ancho de vía que la red de alta velocidad de España. Eso no es una coincidencia. Los planificadores marroquíes siempre tuvieron la intención de que sus trenes eventualmente cruzaran a Europa. La infraestructura ya existe en ambos lados. Solo falta que el túnel los conecte. Los planes actuales prevén que el túnel conecte Punta Paloma, en el sur de España, con Malabata, cerca de Tánger, en Marruecos. Esa ruta evita las partes más profundas del estrecho y al mismo tiempo ofrece el cruce más corto posible. Los trenes transportarían tanto pasajeros como vehículos, de manera similar al servicio lanzadera del Eurotúnel. Pero hablemos de lo que esto realmente significa. El túnel crearía la primera conexión terrestre permanente entre Europa y África desde que los continentes se separaron hace millones de años. Las rutas comerciales que actualmente dependen del lento transporte marítimo podrían cambiar al transporte ferroviario rápido. Un contenedor que salga de Marruecos podría llegar a Berlín más rápido de lo que las rutas marítimas actuales llegan a Londres. Las posibilidades económicas son enormes. Marruecos sirve como puerta de entrada a toda África. El país se ha convertido en un importante centro de fabricación automotriz, produciendo piezas de automóviles para marcas europeas como Renault, Peugeot y Ford. Las fábricas marroquíes ahora exportan productos automotrices por un valor de más de $10.000 millones al año. Con una conexión ferroviaria directa, estas fábricas podrían integrarse aún más estrechamente con las cadenas de suministro europeas. La agricultura representa otra gran oportunidad.
Marruecos produce cítricos, verduras y otros cultivos que los mercados europeos demandan durante todo el año. Actualmente, estos productos viajan en camión hasta los puertos y luego en barco hasta los destinos europeos. Un túnel ferroviario podría reducir drásticamente los tiempos de transporte, además de disminuir los costos y el impacto ambiental. La industria logística ya se está preparando para esta transformación. Las principales compañías navieras están estudiando cómo un túnel en Gibraltar afectaría sus rutas entre Europa y África. Algunos predicen que el transporte ferroviario podría captar el 30% o más del volumen actual de carga marítima en ciertas rutas. El turismo funciona en ambos sentidos. Los visitantes europeos podrían explorar fácilmente las ciudades imperiales de Marruecos, Marrakech, Fez, Casablanca, sin las molestias de los aeropuertos o terminales de ferry. Los viajes de fin de semana a Marrakech desde Madrid podrían volverse tan comunes como las excursiones de París a Londres. Mientras tanto, los turistas norteafricanos podrían acceder a las atracciones de Europa con una comodidad sin precedentes. Las implicaciones culturales son igualmente profundas. Un enlace terrestre permanente aceleraría el intercambio de ideas, idiomas y tradiciones entre continentes. Los estudiantes podrían estudiar en el extranjero con facilidad. Los trabajadores podrían desplazarse entre países. Las familias separadas por el estrecho podrían mantener conexiones más cercanas. Los recientes avances diplomáticos hacen que el túnel sea más probable que nunca. A finales de 2024, el presidente francés Emmanuel Macron visitó Marruecos por primera vez en 6 años, firmando acuerdos por valor de 10.000 millones de euros. Estos acuerdos incluyen específicamente la expansión de la red de trenes de alta velocidad de Marruecos hacia el sur hasta Marrakech, cuya finalización está prevista antes de la Copa Mundial de 2030. La financiación sigue siendo uno de los mayores desafíos. A diferencia del túnel del Canal de la Mancha, que fue financiado de forma privada, el proyecto de Gibraltar probablemente requerirá una enorme inversión gubernamental tanto de España como de Marruecos. La Unión Europea ya ha contribuido a los estudios de viabilidad, lo que sugiere un posible apoyo al proyecto completo. Los bancos internacionales de desarrollo están observando de cerca. El Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones financiaron la línea de alta velocidad Al-Borak de Marruecos. Estas instituciones podrían proporcionar una financiación crucial para el proyecto del túnel, especialmente dado su potencial para impulsar el desarrollo económico en todo el norte de África. Los inversores privados también están mostrando interés. Grandes empresas constructoras como Bouygues, Vinci y ACS cuentan con la experiencia y los recursos financieros para participar en este tipo de megaproyectos. La promesa de contratos de operación y mantenimiento que se extienden por décadas hace que el túnel resulte atractivo, a pesar de los enormes costos iniciales. Los desafíos de ingeniería siguen siendo enormes. La empresa suiza Lombardy Engineering, que ayudó a diseñar el Eurotúnel, estudió el proyecto de Gibraltar en 2006. Su conclusión: técnicamente posible, pero mucho más complejo que cualquier cosa intentada antes. La presencia de 2 canales profundos de arcilla a mitad del estrecho complica la construcción. Estas capas de sedimentos blandos podrían hacer que las tuneladoras se atasquen o se dañen. La tecnología moderna de tuneladoras ha avanzado significativamente desde 2006. Las máquinas más recientes incluyen sofisticados radares de penetración terrestre que pueden detectar cambios geológicos por delante de la cabeza de corte. Los sistemas de dirección controlados por computadora pueden ajustar la trayectoria del túnel en tiempo real para evitar obstáculos. Las herramientas de corte mejoradas pueden manejar condiciones geológicas mixtas que habrían detenido a las máquinas anteriores. Las propias máquinas son maravillas de la ingeniería. Una tuneladora típica para este proyecto mediría alrededor de 7-9 metros de diámetro y tendría una longitud de 200 metros, en línea con las especificaciones técnicas de los planes actuales del túnel. Estos monstruos mecánicos pesan hasta 4 toneladas y cuestan alrededor de 100 millones de euros cada uno. Operan como fábricas subterráneas, excavando roca, instalando el revestimiento de hormigón del túnel y retirando los escombros mediante sistemas de cintas transportadoras, todo al mismo tiempo. La actividad sísmica requiere enfoques completamente nuevos para el diseño de túneles. Los túneles tradicionales de hormigón rígido se agrietarían durante los terremotos. Los ingenieros están explorando sistemas de juntas flexibles que permiten que las secciones del túnel se muevan de manera independiente. Piénsalo como una enorme serpiente subterránea que puede doblarse sin romperse. Estas juntas deben permanecer herméticas al agua mientras permiten movimientos de varios centímetros durante grandes terremotos. Los ingenieros japoneses han sido pioneros en muchas de estas técnicas en respuesta a la frecuente actividad sísmica de su país.
El túnel Seikan, que conecta las principales islas de Japón, funciona con éxito en una de las regiones más propensas a terremotos del mundo. Sin embargo, el túnel Seikan alcanza profundidades máximas de solo 240 metros, la mitad de la profundidad prevista para Gibraltar. La presión del agua a la máxima profundidad alcanza niveles que aplastarían los diseños convencionales de túneles. Las paredes de hormigón deben ser lo suficientemente gruesas como para soportar presiones equivalentes a tener varios elefantes parados sobre cada metro cuadrado. Sistemas especializados de impermeabilización deben evitar incluso pequeñas filtraciones que podrían inundar el túnel gradualmente. La gestión de temperatura se vuelve crítica a tales profundidades. Las temperaturas de la roca aumentan significativamente bajo tierra. Si sumamos el calor generado por los trenes de alta velocidad, los sistemas eléctricos y los equipos de ventilación, el túnel podría volverse peligrosamente caliente. Los sistemas de refrigeración deben funcionar de manera continua para mantener condiciones seguras. Los procedimientos de emergencia requieren un enfoque completamente nuevo. Si ocurre algún problema en el túnel del canal, los equipos de rescate pueden llegar a cualquier punto en 30 minutos. En el túnel de Gibraltar, las secciones más profundas podrían tardar mucho más en ser accesibles. Las rutas de escape, cámaras de emergencia y sistemas de respaldo deben tener en cuenta el entorno extremo. Los plazos actuales de construcción ya no apuntan a 2030. Informes recientes sugieren que la finalización se ha pospuesto hasta 2040 o más tarde, lo cual probablemente sea realista dadas las enormes dificultades técnicas. El túnel del canal tardó 6 años en construirse a través de una geología relativamente sencilla. Las duras condiciones de Gibraltar podrían fácilmente extender ese plazo de manera significativa. Las implicaciones geopolíticas van mucho más allá del transporte. Un enlace permanente entre Europa y África alteraría fundamentalmente las relaciones comerciales y el intercambio cultural. Los líderes europeos ven a Marruecos como un socio estable en una región cada vez más inestable. El túnel representa una gran apuesta por la cooperación continua. Pero también existen críticas. Los grupos ecologistas se preocupan por la alteración de ecosistemas marinos sensibles. El estrecho alberga una gran diversidad de fauna, incluidas rutas migratorias de ballenas y delfines. Las actividades de construcción podrían alterar estos patrones de forma permanente. Algunos economistas cuestionan si el túnel tiene sentido desde el punto de vista financiero. El tren de alta velocidad funciona mejor en distancias de entre 200 y 800 kilómetros. Más allá de ese rango, los aviones se vuelven más competitivos. De Madrid a Casablanca hay unos 900 kilómetros, justo en el límite de la eficacia del tren. Las preocupaciones de seguridad también son considerables. Una conexión terrestre permanente entre continentes podría facilitar la inmigración ilegal o el contrabando. Los controles fronterizos tendrían que ser absolutamente herméticos. Cualquier fallo de seguridad podría minar el apoyo político a todo el proyecto. Existen alternativas técnicas. Algunos ingenieros proponen túneles flotantes, tubos submarinos anclados al lecho marino pero no enterrados bajo él. Estas estructuras podrían evitar las formaciones rocosas más profundas y aún así proporcionar un cruce fijo. Sin embargo, nunca se han construido túneles flotantes a la escala o profundidad de Gibraltar. Las opciones de puente siguen siendo técnicamente imposibles. La profundidad de 900 metros del estrecho requeriría torres de soporte más altas que cualquier estructura jamás construida. La actividad sísmica y el tráfico marítimo hacen que los puentes sean completamente impracticables. Si se llega a construir este cruce, definitivamente será un túnel. Los competidores regionales observan atentamente. Turquía está construyendo enormes proyectos de infraestructura que conectan Europa y Asia. Rusia ha discutido la construcción de túneles a través de varios estrechos. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China incluye múltiples cruces submarinos. El túnel de Gibraltar representa la respuesta de Europa a estos ambiciosos proyectos de conectividad. De cara al futuro, el éxito depende de la voluntad política sostenida de ambos gobiernos. Los megaproyectos suelen abarcar varios ciclos electorales. Los nuevos líderes deben mantenerse comprometidos con la visión de sus predecesores. Las crisis económicas, la inestabilidad política o las tensiones diplomáticas podrían fácilmente descarrilar el proyecto. Los avances técnicos en la tecnología de túneles mejoran las probabilidades. Las tuneladoras se han vuelto más grandes, potentes y precisas desde la era del Eurotúnel. La modelización por ordenador puede predecir las condiciones geológicas con una precisión sin precedentes. Estas mejoras podrían hacer que los desafíos de Gibraltar sean manejables. La Copa del Mundo de 2030 proporciona una fecha límite firme que concentra la atención y los presupuestos. Los grandes eventos deportivos han impulsado históricamente el desarrollo de infraestructuras. Japón construyó su red de trenes bala para los Juegos Olímpicos de 1964. China construyó sistemas de transporte masivos para los Juegos Olímpicos de 2008.
Marruecos, España y Portugal tienen una motivación similar para 2030. Si el túnel realmente se construye, depende de factores que van más allá de la pura ingeniería. La estabilidad política, el crecimiento económico, los avances tecnológicos y la cooperación internacional deben alinearse perfectamente. El margen de error sigue siendo extremadamente reducido. Los estudios de viabilidad actuales proyectan que el túnel podría transportar aproximadamente 12,8 millones de pasajeros al año, aunque estas siguen siendo estimaciones sujetas a cambios a medida que el proyecto avance. Eso equivale, aproximadamente, a la población de Bélgica cruzando entre continentes cada año. Las proyecciones de capacidad de carga sugieren que el túnel podría manejar una parte significativa del comercio entre Europa y África, aunque los volúmenes exactos dependerán de los precios y los acuerdos logísticos. Los impactos económicos se sentirían en ambos continentes, pero ya hemos escuchado promesas ambiciosas antes. Los estudios de la década de 1930 prometían un cruce por Gibraltar en cuestión de décadas. El resurgimiento en los años 80 generó un optimismo similar. Las generaciones anteriores de ingenieros no pudieron cumplir. Esta generación enfrenta los mismos desafíos fundamentales, además de nuevas complejidades. El túnel de Gibraltar representa el intento más audaz de remodelar la geografía a través de la ingeniería. El éxito crearía el primer enlace permanente entre Europa y África desde que los continentes se separaron. El fracaso nos recordaría que algunas barreras existen por buenas razones. Con solo 5 años hasta la Copa Mundial de 2030, estamos a punto de descubrir si la tecnología moderna puede finalmente conquistar uno de los obstáculos más obstinados de la Tierra. Déjanos saber qué piensas sobre esto en la sección de comentarios. La pregunta no es si podemos excavar a través de 900 metros de roca bajo una de las zonas sísmicas más activas del mundo. La pregunta es si deberíamos hacerlo, porque una vez que conectas dos continentes, no hay vuelta atrás. Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo, tan diminuto que se puede cruzar a pie en menos de una hora. Sin embargo, alberga más multimillonarios por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar en la Tierra. Cuando este microestado ultrarrico se quedó sin espacio, lanzó un megaproyecto de $2.000 millones para ganarle terreno al propio mar Mediterráneo, el Mar a Terra. Esta expansión no solo crea nuevas propiedades inmobiliarias de lujo, sino que también redefine lo que es posible cuando la riqueza ilimitada se encuentra con la innovación en ingeniería. El problema de Mónaco es simple, ya no queda espacio. Con solo 0,78 millas cuadradas, este microestado es más pequeño que Central Park en Nueva York, pero alberga a 39.000 habitantes, lo que lo convierte en el país más densamente poblado del planeta. Pero la densidad no es el verdadero tema aquí. Lo que importa es quién vive en Mónaco. 1 de cada 3 habitantes es millonario. El precio medio de una casa, $5,2 millones. ¿Quiere un apartamento de buen tamaño con vista al mar? Le costará $30 millones. La ecuación es implacable. Cuando uno está atrapado entre el mar y las montañas, con cada centímetro cuadrado ya construido, ¿cómo seguir desarrollándose? ¿Cómo alojar a la élite propietaria de yachts que hace funcionar su economía? Para el príncipe Alberto II, la respuesta era evidente. Si no puede expandirse hacia afuera o hacia arriba, expándase sobre el propio mar. No se trata solo de apartamentos de lujo. La economía de Mónaco depende de su capacidad para atraer y retener a los ultrarricos. Sin posibilidad de crecimiento, el Principado corre el riesgo de perder su ventaja competitiva frente a otros paraísos fiscales del mundo. No es el primer intento de conquista naval de Mónaco. Desde la década de 1950, el Principado ha ganado cerca del 20% de su territorio al Mediterráneo, incluyendo el glamuroso barrio de la playa del Arboto y los terrenos que albergan su famoso Gran Premio de Fórmula 1. El barrio de Fontvieille, finalizado en 1981, añadió 0,008 millas cuadradas, lo que supuso un aumento masivo del 10% del territorio de Mónaco. Construido bajo el reinado del príncipe Rainiero III, apodado el Príncipe Constructor, este proyecto transformó un afloramiento rocoso, en gran parte estéril, en una ubicación inmobiliaria de primer nivel, que hoy alberga a 3.000 residentes. Pero el nuevo proyecto Mar a Terra es diferente. Las anteriores operaciones de relleno consistían básicamente en operaciones de rellenar y construir. Se vertían rocas y hormigón en el mar, se nivelaba todo y luego se empezaba a construir. Este método ya no es viable, especialmente cuando el soberano de Mónaco se presenta como un defensor del medio ambiente, y mientras el ecosistema mediterráneo ya sufre una presión inmensa debido al cambio climático, la sobrepesca y la contaminación.
El precio de $2.000 millones no solo sirve para comprar terreno, sino que financia un nuevo enfoque de expansión que intenta conciliar el lujo y la sostenibilidad. La extensión Maraterra cubre 15 acres, es decir, aproximadamente 15 campos de fútbol, y prolonga la costa monegasca en casi 150 metros dentro del Mediterráneo. Pero la verdadera hazaña de ingeniería se lleva a cabo bajo el agua. A diferencia de los métodos tradicionales de relleno, que consisten simplemente en verter hormigón y rocas sobre el lecho marino, Maraterra se apoya en una base de 18 cajones de hormigón macizo. Cada uno de ellos mide 7 pisos de altura y pesa 10.000 toneladas, fabricados en tierra, luego remolcados al mar e inmersos en ubicaciones cartografiadas con precisión. La logística por sí sola es vertiginosa. Cada cajón requirió 3.800 metros cúbicos de hormigón, lo que equivale a llenar una piscina olímpica. Se construyó una fábrica especializada únicamente para producir estas estructuras gigantescas, que luego fueron transportadas en barcaza hasta su ubicación final. Estos cajones huecos de hormigón no se depositaron simplemente sobre el lecho marino. Los ingenieros primero tuvieron que retirar 500.000 metros cúbicos de suelo blando e inestable y reemplazarlos por una base más estable. Cada etapa debía tener en cuenta los riesgos potenciales de sismos, ya que Mónaco se encuentra en una zona de actividad sísmica. El diseño también debía resistir las tormentas cada vez más violentas del Mediterráneo, consecuencia directa del cambio climático. Modelos informáticos simularon tormentas centenarias para garantizar que las estructuras pudieran resistir olas de hasta 8 metros de altura. Los cajones en sí fueron diseñados con aberturas y superficies texturizadas para fomentar la colonización por parte de la vida marina. En pocos meses, estas estructuras artificiales comenzaron a transformarse en arrecifes artificiales, un intento de mitigar el impacto ambiental del proyecto. Una vez colocados los cajones, el espacio entre ellos y la costa original se rellenó con 1,5 millones de toneladas de arena importadas de canteras del norte de Italia. No era cualquier tipo de arena, fue cuidadosamente seleccionada para que coincidiera con la composición y el color de las playas existentes de Mónaco. ¿Es esto suficiente? Exploraremos esta cuestión más adelante. Pero primero veamos qué está construyendo realmente Mónaco en sus tierras ganadas al mar. Cuando ya eres la nación más rica del mundo por habitante, tu nuevo barrio no puede ser simplemente agradable, debe ser extraordinario. Maraterra acogerá a unos 1.000 residentes ultrarricos en 120 apartamentos de lujo. La pieza central es un rascacielos impresionante en forma de velero, diseñado por el célebre arquitecto Renzo Piano, un guiño deliberado al legado marítimo de Mónaco. El diseño de Piano no es solo estético, también es funcional. La forma curvada del edificio minimiza la resistencia al viento, un aspecto crucial para una estructura construida sobre tierras artificiales. Su fachada en forma de vela integra paneles fotovoltaicos que generan hasta el 40% de las necesidades energéticas del edificio. Alrededor de esta pieza central se encuentran 6 edificios residenciales más pequeños, cada uno diseñado para maximizar la luz natural y minimizar el consumo de energía. Cada apartamento ofrece una vista al mar, una característica indispensable cuando los precios comienzan en $100.000 por metro cuadrado. Pero el verdadero argumento de venta no es solo la arquitectura, sino los beneficios ecológicos. El barrio está diseñado para ser neutro en carbono, con paneles solares, bombas de calor que utilizan agua de mar y sistemas de recuperación de aguas pluviales. Los edificios cuentan con muros vegetales y jardines en las azoteas. Incluso hay una pequeña colina artificial, una rareza en el Mónaco de espacio tan limitado, que crea un parque público con vistas al Mediterráneo. El proyecto incluye un sistema sofisticado de gestión de residuos que clasifica y trata la basura bajo tierra, eliminando así la necesidad de camiones de basura. Sensores inteligentes monitorean en tiempo real la calidad del aire, el consumo de agua y de energía, ajustando los sistemas para lograr la máxima eficiencia. Los coches, por su parte, están relegados al subsuelo. Todo el barrio es completamente peatonal y los vehículos acceden a los apartamentos y comercios a través de una red de túneles subterráneos. Transbordadores eléctricos aseguran los desplazamientos dentro del barrio, en conexión con la red de transporte público existente de Mónaco. Para el príncipe Alberto II, este enfoque ecológico no es solo un argumento de marketing, es un asunto personal. Como oceanógrafo y defensor del medio ambiente, ha posicionado a Mónaco como un líder en la conservación marina. Maraterra es su intento de demostrar que el desarrollo y la preservación del medio ambiente pueden coexistir, pero ¿puede realmente ser sostenible un proyecto que modifica fundamentalmente la costa?
Desde el principio, Mareterra se enfrentó a una fuerte oposición por parte de los grupos ecologistas. Sus preocupaciones eran sencillas. Cualquier extensión artificial en el mar perturbaría los ecosistemas marinos. El sitio del proyecto se superponía a una pradera protegida de Posidonia, una planta submarina esencial para la biodiversidad marina y la captura de carbono. Estos pulmones del Mediterráneo tardan siglos en desarrollarse y ya están amenazados en toda la región. 1 metro cuadrado de Posidonia puede producir 14 litros de oxígeno al día y albergar hasta 300 especies diferentes. Destruir estas praderas no solo perjudica a la vida marina local, también contribuye al cambio climático al eliminar un sumidero natural de carbono. La solución de Mónaco: trasplantar cuidadosamente la Posidonia a una nueva zona protegida antes de que comiencen las obras. Equipos de buceadores trasladaron meticulosamente más de 500 metros cuadrados de Posidonia a una reserva marina cercana. El Principado también financió la creación de arrecifes artificiales y zonas marinas protegidas para compensar el impacto del proyecto. Más de 600 estructuras de hormigón se colocaron en el fondo marino para crear nuevos hábitats para la fauna marina desplazada. Además, Mónaco se comprometió a destinar $35 millones a proyectos de conservación marina en todo el Mediterráneo. Esto incluía la financiación de expediciones de investigación, el apoyo a zonas marinas protegidas en países vecinos, así como el lanzamiento de programas educativos sobre la preservación de los océanos. Los críticos sostienen que estas medidas no son más que una fachada, que es imposible compensar realmente la modificación permanente de la costa. Según biólogos marinos independientes, la Posidonia trasplantada solo tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir. Y los arrecifes artificiales, aunque útiles, no pueden reemplazar los ecosistemas complejos que se han desarrollado de forma natural a lo largo de miles de millones de años. Pero los defensores de Mónaco destacan el estricto sistema de monitoreo ambiental del proyecto, que sigue en tiempo real la calidad del agua, la biodiversidad marina y la salud de los ecosistemas. Cualquier impacto negativo significativo desencadena medidas de mitigación inmediatas. La realidad se encuentra en algún punto intermedio entre ambas posturas. Mareterra representa una mejora significativa en comparación con los anteriores proyectos de ganancia de tierras al mar en Mónaco, pero aún así modifica fundamentalmente la costa natural. La cuestión no es si existe un impacto ambiental, sino si ese impacto está justificado por la desesperada necesidad de espacio del Principado. A $2.000 millones por 6 hectáreas, Mareterra cuesta aproximadamente $133 millones por hectárea, lo que lo convierte en uno de los bienes raíces más caros jamás creados. Las cifras son vertiginosas. Solo la cimentación de cajones cuesta $450 millones. Las medidas de mitigación ambiental añadieron $200 millones adicionales. Las técnicas de construcción especializadas necesarias para edificar sobre tierras ganadas al mar provocaron un aumento del 40% en los costos de construcción en comparación con una construcción sobre terreno natural. Pero el gobierno monegasco espera recuperar esta inversión varias veces. Solo los apartamentos deberían venderse a más de $100.000 por pie cuadrado, es decir, más del doble del precio promedio del mercado de lujo existente en Mónaco. Eso representa aproximadamente $3,5 mil millones solo en ventas residenciales. Sumando los espacios comerciales, los estacionamientos y los amarres de la marina, la facturación total podría superar los $5.000 millones, lo que supone un retorno de la inversión del 150%. Para los compradores, estos precios están justificados. Mónaco ofrece una poderosa combinación de seguridad, privacidad y, sobre todo, ventajas fiscales. Sin impuestos sobre la renta, sin impuestos sobre las plusvalías y sin impuestos inmobiliarios, el Principado es un verdadero paraíso para los ultrarricos. Un multimillonario que compre un apartamento de $50 millones en Mareterra podría ahorrar esa misma cantidad en impuestos en solo unos años de residencia, haciendo que la propiedad sea prácticamente gratuita a largo plazo. Los efectos económicos en cascada se extienden mucho más allá del sector inmobiliario. El proyecto ha creado más de 2.000 empleos en la construcción y a largo plazo sostendrá cientos de puestos permanentes en el comercio minorista, la hostelería y la gestión inmobiliaria. Mareterra también incluye un pequeño incubador tecnológico que forma parte del esfuerzo de Mónaco por diversificar su economía más allá de la banca y el turismo. El Principado espera atraer startups de fintech y greentech, ofreciendo incentivos fiscales e infraestructuras de vanguardia. Para Mónaco, el cálculo es sencillo.
Sin expansión, el crecimiento se estanca, y en el mundo de alta competencia de los paraísos fiscales, quedarse inmóvil significa quedarse atrás frente a competidores como Singapur, Dubái y las Islas Caimán. Pero la creación de terrenos ganados al mar tiene sus límites. Incluso con su nueva ampliación, Mónaco sigue siendo diminuto. El Principado ya ha construido hacia arriba con rascacielos que dominan su horizonte, ha construido hacia abajo con estacionamientos subterráneos y centros comerciales. Ahora se extiende hacia el mar. ¿Qué sucede cuando estas opciones se agotan? Ahí es donde entra en juego la próxima frontera de Mónaco. Mónaco ya está preparando su próxima expansión, pero esta vez la visión es mucho más radical. Barrios flotantes que no solo amplían la costa, sino que crean nuevos espacios inmobiliarios sobre las olas. Los primeros conceptos presentan plataformas flotantes modulares que pueden ampliarse o reconfigurarse según las necesidades, una solución que podría causar potencialmente menos alteraciones medioambientales que la tradicional creación de terrenos ganados al mar. Estas estructuras flotantes estarían ancladas al fondo marino, pero subirían y bajarían al ritmo de las mareas. Los planes preliminares incluyen espacios de observación submarinos, permitiendo a los residentes vivir tanto por encima como por debajo de la superficie del agua. ¿Es este el futuro del desarrollo urbano en las ciudades costeras que enfrentan el aumento del nivel del mar y la falta de espacio? ¿O es este un nuevo ejemplo de cómo los ultrarricos viven según reglas diferentes al resto de nosotros? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y ver el siguiente que aparece en pantalla. Gracias por vernos.